Bebí un líquido alienígena prohibido. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? El líquido brillaba como zafiro líquido, su brillo doblaba la tenue luz del mercado alienígena, se arremolinaba dentro de un frasco cristalino, ondulaciones de iridiscencia, lamiendo el vidrio como si estuviera vivo o tal vez solo decidiendo si le gustaba el recipiente. Olía levemente a azúcar quemado y algo metálico más agudo como ozono después de un rayo. Debería haberme alejado, pero había algo magnético en ello, como una canción sonando justo debajo de mi oído. El vendedor alienígena se inclinó más cerca, sus ojos plateados reflejaban mi rostro en inquietantes duplicados, su piel brillaba con una mezcla de oro pálido y perla translúcida y su cabello fluía como hebras de mercurio licuado. Era hermosa de esa manera extraña. Los seres de otros mundos a veces eran como si alguien hubiera usado rasgos humanos como una plantilla suelta y luego se hubiera aburrido a mitad del diseño. No deberías, dijo su voz de melodía envuelta en estática, un sorbo, y no serás el mismo. Me lamí los labios, mi corazón latía con fuerza. La curiosidad era peligrosa cosa, pero había llevado a la humanidad a las estrellas, había construido naves, provocado revoluciones, y nos arrastró al cosmos como un niño ansioso agarrando puñados de dulces. Nunca había sido bueno resistiéndome a los dulces. ¿Qué pasa si lo hago?, pregunté, mi voz más delgada de lo que quería que fuera. Ella inclinó su cabeza considerándome como un científico decidiendo si pinchar o no un espécimen volátil. Te cambia, despierta cosas, despierta. ¿Qué pasa? Su sonrisa era una fracción demasiado aguda. Depende de lo que esté durmiendo. Debería haber corrido. Giré sobre mis talones, caminé de regreso a mi pequeño carguero oxidado y salté a la estación más cercana, donde lo peor de lo que tenía que preocuparme era si la pasta de proteínas venía en un sabor que no fuera arrepentimiento. Pero no corrí, compré el frasco y, porque soy un idiota, no esperé hasta que estuve sano y salvo de regreso en mi nave para probarlo. No descorché la cosa allí mismo en el mercado, rodeado de una multitud de especies tan diversas que parecía que alguien había arrojado un libro de texto de biología en una licuadora. El primer sorbo estaba frío, casi dolorosamente, como tragar Starlight pura. En un segundo no pasó nada. Entonces mi corazón dio un vuelco. Tropecé. Mi visión parpadeó, el suelo se inclinó. Mi pecho se sintió como si fuera a detonar. Mi pulso tronó cada vez más rápido hasta que el ritmo ya no era humano, más como el zumbido frenético de las alas de un insecto. Ella me atrapó cuando caí, sorprendentemente fuerte por alguien que parecía una muñeca de porcelana sensible. No estabas listo, susurró su voz más suave, ahora más triste. Traté de hablar, pero mi garganta se bloqueó, mi piel ardía, hormigueaba como si la estática se arrastrara bajo mi carne. Parpadeé y el mundo se fracturó en fragmentos de color. El mercado se deformó, estirándose y contrayéndose como si la realidad misma estuviera tratando de expulsarme a algún lugar lejano. Escuché a alguien gritar. Me tomó un segundo darme cuenta de que era yo. Me desperté en una nave que olía a circuitos quemados y decisiones sobrecafeinadas. El techo sobre mí pulsó con una tenue bioluminiscencia que proyectaba patrones ondulantes a través de las paredes. Traté de sentarme y todo mi cuerpo protestó como si hubiera perdido una pelea con una pequeña luna. O bien, una voz arrastrada. No estás muerto. Yo odio llenar el papeleo. Giré mi cabeza lentamente como si temiera que mi cráneo se pudiera desmoronar si me movía demasiado rápido. La mujer alienígena estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla que parecía haber sido cultivada en lugar de construida. La superficie ondulando suavemente bajo su peso me arrojó una pequeña fruta brillante. Se golpeó contra mi pecho con un plop húmedo. Comer eso, dijo, que podría evitar que te licuefacciones. Miré la fruta, se estremeció. ¿Qué pasó? Me coqueteé. Ella inclinó su cabeza mirándome como un científico observando una placa de Petri. Bebiste algo que no deberías haber tomado. Ahora tu ADN está jugando a las sillas musicales. Parpadeé. Musical. ¿Qué? Ella agitó una mano. El líquido pertenecía a una especie extinta. Evolucionaron hasta el punto en que ya no eran seres individuales, solo una conciencia colectiva en forma orgánica. La miré, arqueó una ceja. Básicamente bebiste un trago de jugo de cerebro alienígena antiguo. Gemí y presioné mis manos contra mi cara. Por supuesto que lo hice. Deberías sentirte honrado, dijo. La mayoría de las personas no tienen la oportunidad de convertirse en una vida artefacto. La miré a través de mis dedos. ¿Voy a morir?
Ella se encogió de hombros. Tal vez o podrías mutar en algo irreconocible o explotar o levanté una mano. Por favor deja de hablar. Hablando. La habitación se volvió borrosa otra vez, mi cuerpo sufría espasmos cuando una sacudida de energía me recorrió. Por un segundo juré que podía escuchar voces susurrando en un idioma que no conocía, pero de alguna manera entendía. La mujer alienígena se reclinó balanceando su silla sobre dos patas. En el lado positivo podrías desarrollar poderes geniales o tentáculos. Realmente es un lanzamiento. Mi piel zumbó con algo que no podía nombrar y mi pulso martilleaba más rápido haciendo eco en la habitación como un segundo latido. Apreté mi espalda contra la pared respirando con dificultad. ¿Qué diablos hago ahora? Ella sonrió simple. Intenta no morir. El segundo día de no explotar comenzó con mi mano izquierda atravesando la mesa. Grité sacudiéndome hacia atrás y mis dedos parpadearon, primero translúcidos, luego sólidos como la realidad. No podía decidir si debía existir la mesa a su favor. No le importó, solo continuó siendo una mesa presumida en su estabilidad. Al otro lado la habitación. Vena resopló. Eso es nuevo, dijo dando vueltas a un pequeño holograma giratorio de un sistema solar entre sus manos como si fuera una pelota antiestrés. Al menos no te derritiste esta vez. Esta vez. Le lancé una mirada acunando mi mano como si se fuera a caer. Se encogió de hombros, sus ojos plateados brillando en el tenue resplandor de las luces de la consola de la nave. Tuviste una fase anoche, literal, no metafórico. Seguía fallando a través del suelo como una simulación rota. Tuve que sacarte antes de que te deslizaras hacia la sala de máquinas. Parpadeé. Yo que lo grabé, dijo sonriendo. Por la ciencia, repetí, frotándome la cara con mi mano que no parpadeaba. O chantaje, porque no ambos. La nave zumbaba a nuestro alrededor, las paredes pulsaban débilmente con luz bioorgánica. Estaba empezando a acostumbrarme al ritmo sutil. Como vivir dentro del pecho de alguna criatura enorme. Era extrañamente reconfortante, de la misma manera que quedarse dormido en un tren. Era el movimiento constante, el leve latido de sistemas invisibles haciendo lo suyo, excepto que los trenes no solían tener paredes, que ocasionalmente brotaban flores. Bajé la mirada a mis dedos flexionándolos sin parpadear, sin desfase. Por ahora bien, murmuré, estoy vivo. Eso es un comienzo. Por ahora, añadió Vena amablemente. Le lancé una mirada fulminante. ¿Es este un efecto secundario normal de beber jugo alienígena prohibido? La falla a través de la materia sólida. Cosa. Ella inclinó la cabeza pensativa. No lo sé, nunca he visto a nadie sobrevivir tanto tiempo. Mi estómago dio un vuelco. ¿En serio? Resopló. Número, pero tu cara valió la pena. Gemí y me desplomé en mi asiento frotando mis sienes. Mi cabeza zumbaba con un leve zumbido como si alguien hubiera dejado un altavoz a bajo volumen en la parte posterior de mi cráneo. Esperaba que se desvaneciera, pero persistía un recordatorio constante de que algo más estaba ahí conmigo, algo despertando. ¿Puedes al menos decirme qué me está pasando? Pregunté. Vina se recostó en su silla apoyando sus pies en la consola. Tu cuerpo se está adaptando al líquido, dijo girando el holograma perezosamente. La especie de la que proviene no se extinguieron en el sentido tradicional, evolucionaron más allá de las formas individuales, se convirtieron en algo colectivo. Su conciencia se fusionó en esta matriz biológica. Ella asintió hacia mí y ahora está nadando en tu torrente sanguíneo, tratando de averiguar qué hacer con tu desordenada biología humana. Me froté los ojos. Fantásticos, soy una pecera alienígena básicamente. Si me incliné hacia atrás mirando al techo. ¿Hay una cura? Vina se quedó en silencio. La miré y por primera vez no estaba sonriendo. Hay una razón por la que ese líquido estaba prohibido, dijo en voz más baja. No era solo peligroso, era sagrado, el último remanente de toda una civilización. Tragué saliva. El peso de sus palabras se asentó como una piedra en mi pecho. Así que estoy atrapado. Así. Inclinó la cabeza considerando. Tal vez te estabilizarás o ascenderás a un plan de existencia superior. Sonrió. ¿No sería divertido? Sí. Gracioso, murmuré. La nave se estremeció y un timbre bajo resonó por la habitación. Los ojos de Vena se dirigieron a la consola. Estamos aquí, dijo saltando, y yendo a los controles. Me incorporé, corazón golpeando. Aquí. Tocó la pantalla y la vista frontal. El espacio exterior desplazado se extendía infinito y estrellas negras esparcidas como purpurina sobre un lienzo de terciopelo y flotando en la distancia, orbitando una pequeña estrella moribunda. Había una estructura que me hacía doler el cerebro.
Con solo mirarla era enorme, fácilmente del tamaño de una ciudad, y con forma de espiral desplegada su superficie metálica brillaba con una tenue bioluminiscencia. Zarcillos de esencia de energía se extendían por su superficie como si estuviera viva. ¿Qué es eso? Respiré. La baliza, dijo Vena, su voz teñida de reverencia, fue construida por la especie cuyo líquido bebiste. Es lo último que hicieron antes de desaparecer. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte, más agudo, mi latido latía más rápido. Hundiéndose con el brillo de los pulsos de la baliza me estaba llamando, o más aterradoramente algo dentro de mí lo estaba llamando. Tragué saliva con dificultad sintiendo mis dedos parpadear de nuevo. El fallo, peor esta vez. No me gusta esto, susurré. Vina me dio una palmadita en el hombro. Relájate, dijo, que es lo peor que podría pasar. La miré incrédulo. ¿Estás bromeando? Todo es lo peor que podría pasar, sonrió exactamente sin presión. Solté una risa temblorosa, más histeria que humor genial. Murmuré, bebí jugo de cerebro alienígena antiguo. Poco a poco me estoy convirtiendo en una falla cósmica, y ahora estoy siendo invocado por un gigantesco monumento espacial embrujado. Vina giró su silla crujiendo sus nudillos. Ciencia ficción, horror. Historia de origen épica, averiguémoslo. Enterré mi cara en mis manos. Iba a morir, o peor aún, vivir lo suficiente para descubrir que quería la baliza. Me quedé en la ventana de la nave mirando la baliza mientras pulsaba en el vacío. La estructura espiral de STR retorcida imposiblemente, sus extremidades se doblaban y curvaban de maneras que dolían mirar, como si quien la construyó tuviera una relación vaga con la geometría. Brillaba con una suave luz rítmica. Un latido, mi latido. Vina se apoyó en la consola con los brazos cruzados, mirándome con una divertida inclinación de su cabeza. Sintiendo la conexión cósmica, preguntó. Presioné una mano contra mi pecho sintiendo el rápido latido de mi pulso. Es fuerte, murmuré como si me estuviera tirando. Ella asintió como si eso hiciera sentido. Perfecto, sí, probablemente lo sea. Parpadeé. ¿Eso no te asusta? O absolutamente, dijo sonriendo, pero soy muy bueno fingiendo que no me pasa. Me volví hacia la ventana tragando el nudo en mi garganta. La baliza se acercaba mientras la nave lentamente se dirigía hacia ella, masiva y antigua, y vibrando con un zumbido bajo y resonante que podía sentir en mis dientes. Las paredes bioluminiscentes de la nave se atenuaron en respuesta, como si toda la nave estuviera tratando de intimidar. ¿Ya has estado aquí antes?, dije una vez. Vina admitió tocando distraídamente una consola, aunque no me acerqué demasiado. La última tripulación que traje quería fotos, no lo que sea esto. Me hizo un gesto vago. Miré mis manos. No fallaban, al menos por el momento, pero mi piel brillaba débilmente con un brillo iridiscente. ¿Les pasó algo?, pregunté. Ella dudó. Define algo, dijo. Gemí. Murieron. ¿No? Solo uno, dijo, como si eso lo mejorara técnicamente. Me froté la cara. Ni siquiera quiero saber qué significa técnicamente en este contexto. Presionó un botón en la consola y una escotilla se abrió con un silbido en el costado de la nave. Bueno, dijo alegremente, lo descubrirás de primera mano. La esclusa de aire se abrió y pisé la superficie de la baliza. Mis botas hicieron clic contra el frío metal. El material parecía metálico, pero se movió levemente bajo mi peso como tejido vivo. Es una mala idea, murmuré. La voz de Vena crepitó en mi auricular. Dices eso mucho porque tengo sentido. El sentido está sobrevalorado. Murmuré algo poco favorecedor y avancé. La superficie de la baliza se extendía a mi alrededor. Vastas y extrañas agujas de aspecto orgánico sobresalían en ángulos extraños. Algunas de ellas en espiral como conchas marinas, otras ramificándose como árboles petrificados. Pulsos de luz azul ondulaban a través de la estructura, viajando por tenues surcos en el metal como venas. El zumbido en mi cabeza se hizo más fuerte. Tropecé y me agarré a una aguja cercana. Hacía calor. ¿Me quieren aquí?, susurré. Vina preguntó con voz aguda. Parpadeé. No lo sé. Parece más de uno. Me adentré más en la estructura. La luz se hacía más brillante mientras caminaba por el metro. Se retorcía en extraños patrones fluidos, como si el faro hubiera crecido en lugar de construirse. La arquitectura no tenía sentido. Las paredes se inclinaban en ángulos imposibles, los pasillos se ramificaban en bucles infinitos, y las puertas conducían a ninguna parte. El faro no era un lugar, era un laberinto, una
Trampa mis dedos hormigueaban parpadeando dentro y fuera de la solidez, seguí moviéndome atraído hacia el centro de la espiral. El zumbido en mi cabeza se disolvió en susurros débiles, voces indistintas, hablando un idioma que no podía entender, pero de alguna manera reconocí que me estaban llamando, dándome la bienvenida. Estaba a medio camino de un núcleo pulsante masivo, cuando el suelo se movió, se onduló bajo mis pies ondulando como el agua, y antes de que pudiera reaccionar la superficie se inclinó, grité cayendo hacia adelante, deslizándome por una pendiente cambiante repentina mientras la estructura se reconfiguraba a mí. Alrededor la voz de Vena crepitó. ¿Te estás cayendo no a propósito? Grité, me deslicé por un pasillo sinuoso apenas evitando protuberancias irregulares mientras el faro se contorsionaba, el túnel finalmente nivelado escupiéndome sobre una plataforma lisa. Gemí mirando al techo distante, creo que rompí mi todo, murmuré, eso fue impresionante. Vena dijo, ¿puedes hacerlo de nuevo? No estaba grabando, me senté frotándome la cabeza. La cámara en la que aterricé era enorme, las paredes pulsaban con luz y el piso estaba lleno de intrincados símbolos brillantes. En el centro de la habitación había un pedestal y flotando sobre él había una esfera de líquido brillando con el mismo brillo iridiscente que el frasco que estúpidamente había bebido. Mi corazón se estrelló contra mis costillas, los susurros se hicieron más fuertes. Urgente, la esfera quería que la tocara. Vena, yo respiré. Ay. Algo aquí, su voz crujió. ¿Qué es? Me acerqué lentamente a la esfera, se movió cuando me acerqué ondulando como un estanque perturbado. Creo que es otra pieza de ellos, susurré extendiendo mi mano, parpadeó apenas sólida. ¿Quieren terminar lo que empezaron? Apenas escuché la voz de Vin sobre el rugido en mi cabeza. No lo toques, gritó, dudé, mis dedos flotaban a una pulgada de la esfera. Los susurros crecendo en un coro de voces desesperadas suplicando completo, asciende, conviértete en mi pecho, y mis venas ardían, no podía respirar, apreté mis dientes temblando y retiré mi mano. Las voces aullaron, la esfera distorsionada encogiendo su brillo, atenuándose, me tambaleé jadeando. La voz de Vin cortó a través de la estática. Sal de ahí, dijo bruscamente. Ahora no necesité que me lo dijeran dos veces. Me giré y cerré la cámara cerrándose a mi alrededor mientras la baliza rugía en protesta. Corrí por los pasillos cambiantes de la baliza, mis botas golpeando contra el metal viviente. La estructura gimió, contorsionándose a mi alrededor como si estuviera enojada o peor. Paredes desesperadas se retorcieron y desplegaron como pedales, cerrando caminos y abriendo nuevos, y no tenía idea si estaba corriendo hacia escape o directo a la boca de la baliza. ¿En qué dirección? Jadeé fuerte martillando. La voz de Vena crepitó en mi auricular derecha, no izquierda. Espera, está bien, malas noticias, tu señal sigue saltando como una ardilla cafeinada. Me detuve en una bifurcación del pasillo, jadeando, el aire olía ligeramente a carga metálica, era estática. El zumbido en mi cabeza no se había detenido, se había profundizado, una línea de base vibrante sacudiendo mis huesos. Elige una dirección, siseé mis dedos parpadeando de nuevo. Lanza una moneda, ofreció Vena, juré por lo bajo y salí corriendo el pasaje curvado hacia abajo en espiral como un sacacorchos. Venas brillantes de energía pulsaban a lo largo de las paredes y sentí algo cambio masivo en las profundidades de la estructura. ¿Se está moviendo el faro? Pregunté. La voz de Vena se volvió aguda. Está cambiando su órbita, casi tropiezo. Cambiando es porque tal vez está tratando de impresionarte, dijo, o comer. Podías ir en cualquier dirección. El pasillo se abrió a una vasta cámara circular y me detuve tambaleándome, el pecho agitado. Había visto esta habitación antes en un sueño o tal vez en una visión, las paredes curvadas como él. Interior de una concha brillando con glifos bioluminiscentes. En el centro de la cámara una enorme columna de líquido flotaba, retorciéndose como una hebra de ADN. Pulsó al ritmo de los latidos de mi corazón y en el momento en que lo vi las voces en mi cabeza gritaron, o no, murmuré, el líquido retorcido tomando forma de algo vagamente humanoide. Una figura salió de la columna, su cuerpo goteaba y se reformaba mientras caminaba. No tenía rostro, solo una superficie ondulante y cambiante, pero de alguna manera supe que me estaba mirando. Di un paso atrás cauteloso. Vina, susurré, hay algo. Su voz zumbó en mi oído, aclara, la cosa es húmedo y horrible. Sé más específico. La figura levantó una mano y mi cuerpo se tensó, mis músculos se agarrotaron y caí de rodillas, temblando. El ardor en mis venas se intensificó al rojo vivo y mi corazón latía más rápido, hundiéndome perfectamente con el brillo del faro. Apreté los dientes. Está dentro de mi cabeza. La figura se cernía sobre mi líquido, goteando al suelo. Se
Arrodilló inclinando su cabeza sin rasgos. ¿Por qué te resististe? La voz no era sonido, era pensamiento resonando en mi mente como una campana. Apreté los puños, uñas mordiendo mis palmas. Porque no quiero morir, dije con voz áspera. Ya lo eres, tragué. Fuerte, bueno, eso es alentador. La figura extendió su mano flotando justo encima de mi pecho. Te elegimos. Me estremecí cuando mis costillas ardieron como si algo se estuviera deshaciendo debajo de mi piel. ¿Por qué me ahogué? La forma de la figura se distorsionó ondulando. Llevas la chispa, el potencial. El siguiente paso. Me reí histérica. Solo soy un tipo, ya no. La figura presionó su mano contra mi pecho y mi conciencia explotó. Ya no estaba en la cámara, estaba en todas partes. Vi destellos de mundos alienígenas, cielos infinitos con 3 soles imponentes, bosques cristalinos, océanos que brillaban con vida fosforescente. Vi civilizaciones surgir y caer, especies enteras disolviéndose en luz, uniéndose a una vasta red cósmica. Vi la baliza flotando sola en la oscuridad esperando que alguien la despertara. Comprendí de repente lo que el líquido me había hecho. No era solo una sustancia, era una semilla, un fragmento de algo antiguo, algo que quería crecer. Mi cuerpo era la tierra, mi conciencia era el fertilizante. Regresé a mi cuerpo con un jadeo colapsando en el suelo. Mi piel brilló, patrones fractales de luz arrastrándose por mis brazos. La figura se retiró derritiéndose de nuevo en la columna de líquido. Decide, su voz hizo eco a través de mi cráneo, desvaneciéndose, evolucionar o marchitarse. Me tambaleé hasta mis pies, la cámara girando a mi alrededor. Ven, jadeé, sácame de aquí. Su voz cortó la estática aguda y preocupada. Espera, voy a traer la nave. La baliza gimió, las paredes ondulando mientras la estructura comenzaba a colapsar. Los pasillos se plegaron hacia adentro cerrándose como un puño. Y corrí hacia la salida tan rápido como mis piernas parpadeantes me llevaron. La nave apareció sobre la plataforma, una escotilla. Se abrió con un siseo. Salta, Vina, gritó. No pensé que acababa de saltar. El campo de gravedad de la nave me tiró hacia arriba y golpeé la cubierta con fuerza. El pecho levantando, la escotilla se cerró de golpe y Vena me agarró del brazo arrastrándome lejos de la puerta. ¿Estás viva?, exigió con los ojos desorbitados. Tosí, chispas de luz parpadearon en mis pulmones. Define, vivo, dije con voz áspera. La nave se alejó de la baliza, los motores llameaban a través de la ventana. Vi la antigua estructura plegarse sobre sí misma, encogiéndose en una densa esfera pulsante. Luego se lanzó al espacio, desapareciendo en un instante. Me desplomé contra la pared temblando. Querían que cambiara. Susurré. Venus se sentó a mi lado respirando con dificultad. ¿Lo hiciste? Levanté mi mano, parpadeó entrando y saliendo de la realidad. Me reí alto y roto. Tal vez, dije, creo que todavía lo estoy averiguando. Me acosté en el suelo de la nave durante lo que pareció una eternidad, mi pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales e irregulares. Las estrellas se desdibujaron fuera de la ventana mientras Vina guiaba la nave lejos de la última posición conocida de la baliza, sus dedos moviéndose sobre los controles con la precisión frenética de alguien que no quería morir como consecuencia de una rabieta de artefactos alienígenas. Mi cuerpo todavía parpadeaba. Vi mi mano entrar y salir de la realidad, la piel brillando como cristal líquido, los huesos debajo brevemente visibles antes de disolverse en patrones fractales de luz. No dolía exactamente, más como si mi cuerpo no pudiera decidir si quería existir en esta dimensión o en la siguiente. Vina se agachó a mi lado, su rostro pálido, sus ojos oscuros afilados y preocupados. Está bien, dijo secándose el sudor de la frente. Hagamos un balance de la situación. Bebiste jugo alienígena prohibido fusionado con algún tipo de espacio antiguo. La conciencia casi fue digerida por una mega estructura viviente y ahora estás fallando. Tragué saliva. Ese es el término técnico. Sonrió con suficiencia. ¿Preferirías anomalía cósmica? Gemí arrastrándome a una posición sentada. Mis extremidades se sentían como fideos mojados, pero estaba agradecido de que todavía estuvieran unidas. ¿Qué tan mal me veo? Vina inclinó su cabeza en una escala del 1 al probablemente deberías explotar alrededor de un 8. Reconfortante, murmuré. Las luces de la nave se atenuaron brevemente pulsando al ritmo de los latidos de mi corazón. La nave, un híbrido biomecánico de materiales orgánicos y sintéticos, parecía reaccionar a mí ahora, sus paredes cambiando sutilmente, pequeñas ondas moviéndose a través de la estructura. Cada vez que me movía me froté las sienes. Estoy conectado a la nave. Vena asintió apoyándose en sus talones. Sí,
Comenzó a responderte justo después de que nos alejamos de la baliza. Es sutil, pero ahora le gustas a la nave. Resoplé. Eso hace que uno de nosotros. Venecia se puso de pie y se estiró. Sus articulaciones hicieron ruido. Bueno, diría que tienes suerte de estar viva. Pero eso se siente prematuro. Ella miró mi brazo brillante. ¿Todavía te sientes brillante? Levanté mi mano mirando la luz ondulación debajo de mi piel. Va y viene, dije, como si estuviera a medio camino entre lo sólido y algo más. Frotó la barbilla pensativamente. Tal vez tu cuerpo todavía esté procesando lo que sea que el líquido te haya hecho. Hice una mueca. O tal vez estoy a punto de disolverme en el espacio. Vina aplaudió. Optimismo. Me encanta eso para ti. A pesar de todo me reí. Se sintió bien tembloroso, un poco maníaco, pero bien aún así bajo el humor. La verdad persistía como un peso frío en mi pecho. La baliza me había cambiado. No era solo un chico, ya no era un recipiente, una semilla. Presioné una mano contra mí esternón sintiendo mi corazón acelerarse contra mis costillas. Latía en un ritmo extraño, ahora no del todo humano. La nave zumbó en respuesta. Miré a Vena tragando saliva espesa. ¿Qué pasa, Siu? ¿Qué pasa si no puedo volver atrás? Su expresión se suavizó. Se deslizó por la pared para sentarse a mi lado, tirando de sus rodillas hacia su pecho. Entonces lo averiguamos, dijo. Simplemente la miré. Ni siquiera te gustó. Ella sonrió. Es cierto, pero eres entretenido. Me reí entre dientes, negando con la cabeza. Así es como se consuela a la gente normalmente. Funciona. Ella dijo. Además eres mi boleto a la fama. Imagina el documental. Sobreviví al apocalipsis del jugo espacial. Extendió sus manos dramáticamente. Podría retirarme en eso. Me froté los ojos, medio riendo, medio llorando, pero la verdad era que había sobrevivido. No sabía qué vendría después, si me estabilizaría o evolucionaría o me derretiría en un charco de lodo luminiscente, pero todavía estaba respirando, todavía aquí. Tal vez eso fue suficiente por ahora. Los siguientes días pasaron en una extraña y silenciosa confusión. Vina mantuvo la nave en movimiento a la deriva hacia el sistema estelar más cercano mientras descansaba, tratando de llegar a un acuerdo con lo que sea que me estaba pasando. El fallo se hizo menos frecuente. Mi cuerpo se asentó, la luz debajo de mi piel atenuándose a un tenue brillo. Todavía me sentía diferente, pero ya no me preocupaba parpadear fuera de la existencia. A mitad de la frase, una noche me quedé en la ventana mirando las estrellas desplazarse por la baliza. Se había ido arrojado a alguna parte distante de la galaxia, pero todavía podía sentirlo. Débil y distante como un miembro fantasma. Ya no me llamaba, pero estaba mirando, esperando. Exhalé lentamente, presionando mi frente contra el cristal frío. ¿Qué estás ahora? La voz de Vin me hizo saltar. Me giré para verla apoyada contra la pared con los brazos cruzados, mirándome atentamente. Pensé en la pregunta sobre lo que había perdido y lo que había ganado. No lo sé, lo admití, pero creo que sigo siendo yo. Vina se apartó de la pared, poniéndose a mi lado para mirar las estrellas. Eso es un comienzo, dijo, su voz inusualmente suave. Nos quedamos allí en silencio por un rato, el universo extendiéndose infinitamente a nuestro alrededor. Finalmente ella me dio un codazo con su codo. Así que, dijo sonriendo, si evolucionas en un ser superior, ¿seguirás pagándome la gasolina? Solté una carcajada agarrándome las costillas. Lo pondré en mi cuenta de Bain. Ben sonrió. Bien, porque casi nos quedamos sin combustible y me niego a morir en la ruina. Negué con la cabeza sonriendo. Mi corazón latía firme y fuerte. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla me sentí esperanzado. No sabía qué traería el mañana. Tal vez cambiaría de nuevo, tal vez no, tal vez finalmente aprendería mi lección sobre beber líquidos alienígenas. Probablemente no. Pero pasara lo que pasara, no lo enfrentaría solo. Regresé a la ventana. Las estrellas infinitas y brillantes. Estaba vivo y por ahora eso era suficiente.